Hola, ¿qué tal? A continuación voy a estar resolviendo los 6 ejercicios del movimiento armónico simple para el curso de Física 2. En este primer ejercicio tenemos que la masa es 50 gramos y esto es igual a 0.05 kilogramos. También tenemos que la constante de resorte es 5 newtons por metro. Nos dice que cuando t igual a 0, entonces la masa se halla en su desplazamiento máximo. Nos piden hallar en qué momento será el desplazamiento igual a 0 y en qué momento se encontrará la masa a la mitad de su amplitud. Primero vamos a hallar la frecuencia angular con la siguiente fórmula. Raíz cuadrada de la constante del resorte sobre su masa. Y con eso tenemos que la frecuencia angular es igual a 5 sobre 0.05 y esto es igual a 10 radianes por segundo. Y luego nos dice que cuando t igual a 0, la masa se halla en su desplazamiento máximo. Entonces si nosotros graficamos, esto va a ser igual a t y este es x. Cuando t igual a 0, la masa se halla aquí arriba. Entonces esto nos da la función coseno. Por lo que tenemos la fórmula x de t va a ser igual a la amplitud por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo más phi. Y nos piden hallar en qué momento será el desplazamiento igual a 0. Entonces, x igual a 0. A por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo. Dividimos a ambos lados entre a y tenemos que 0 va a ser igual al coseno de la frecuencia angular, que es 10 radianes por el tiempo. Y luego tenemos que el arcoseno de 0 va a ser igual a 10t. El arcoseno de 0 es pi medios. Entonces, t valdría pi sobre 20. Y esto es igual a 0.15708 segundos. Luego nos pide hallar en qué momento será la mitad de su amplitud. Entonces sería x igual a la amplitud entre 2. Va a ser igual a la amplitud por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo. La amplitud se va. Un medio va a ser igual al coseno de la frecuencia angular por el tiempo. El arco coseno de un medio va a ser igual a 10 por el tiempo. El arco coseno de un medio es igual a pi tercios. Entonces tenemos que el tiempo es igual a pi entre 30. Y eso es igual a 0.10472 segundos. En el segundo ejercicio nos dicen que un bloque está unido a un resorte y nos dan su ecuación de movimiento, en la que x está dando en centímetros y t en segundos. Nos piden hallar su periodo de oscilación, su posición inicial y su posición cuando transcurre 5 segundos, la velocidad cuando transcurre 3 segundos y la aceleración cuando transcurre 6 segundos. Y la velocidad y aceleración máxima. De la ecuación del movimiento que nos dan, podemos decir que la frecuencia angular es igual a 40 pi radianes por segundo. Y sabemos que el periodo es igual a 2pi sobre la frecuencia angular,
lo que sería 2pi sobre 40pi. Y esto es igual a 0.05 segundos. Y con eso ya tenemos la A. Para la B nos piden posición inicial. Eso significa que el tiempo vale 0. Y si reemplazamos en la ecuación, nos queda 50 seno de pi sextos. Resolviendo con la calculadora nos da que su posición inicial es de 25 centímetros. Luego nos piden su posición cuando transcurre 5 segundos. Entonces x de 5. Esto va a ser igual al 50 seno de 40pi por 5 más pi sextos. Y resolviendo esto con la calculadora, también nos sale 25 centímetros. Luego nos pide la velocidad cuando transcurre 3 segundos. Para hallar la ecuación de la velocidad podemos derivar o recordarnos de la ecuación donde el seno se hace coseno y se multiplica por la frecuencia angular. 40pi por t más pi sextos. Entonces nos piden la velocidad en 3 segundos, que va a ser igual a 50 por 40pi por el coseno de 40pi por t, que sería 3 segundos, más pi sextos. Y resolviendo esto con la calculadora, nos sale 5441.40 centímetros por segundo. Luego nos piden hallar la aceleración en 6 segundos, donde podríamos derivar otra vez o simplemente acordarnos de la fórmula, que va a ser en este caso menos 50 doble al cuadrado por el seno de 40pi por el tiempo más pi sextos. Y nos piden la aceleración en 6 segundos, entonces sería menos 50, la aceleración angular es 40pi al cuadrado por el seno de 40pi por el tiempo que es en 6 más pi sextos. Y resolviendo esto con la calculadora nos sale menos 3947.84 metros por segundo cuadrado. Y para hallar la velocidad máxima usamos la fórmula de la amplitud por la frecuencia angular, y esto va a ser igual a 50 por 40pi, y esto es a 2000pi, y esto es igual a 6283.185 centímetros por segundo. Y la aceleración máxima va a ser igual a la amplitud por la velocidad por la frecuencia angular al cuadrado. Y esto va a ser igual a 50 por 40pi al cuadrado, y con la calculadora esto sale 7.8
89,568 por 10 a la 5 centímetros por segundo cuadrado. En la pregunta número 8 de la práctica nos dice que hay una partícula en el extremo, tiene un periodo de 0.3 segundos, la amplitud del movimiento es 1 metro. Nos piden hallar la constante del resorte, la energía potencial almacenada en su desplazamiento máximo y cuál es la máxima velocidad de la partícula. Primero, su masa es igual a 0.5 kilogramos y su periodo es igual a 0.3 segundos y la amplitud del movimiento 0.1 metro. Como tenemos el periodo, podemos hallar la frecuencia angular, que es igual a 2pi sobre el periodo. Esto va a ser igual a 2pi sobre 0.3 y esto va a ser igual a 20.943951 radianes por segundo. Como ya tenemos la frecuencia angular, podemos hallar la constante del resorte con esta fórmula. Elevamos ambos miembros al cuadrado, va a ser igual a esto al cuadrado sobre la masa, y de esto tenemos que la constante va a ser igual a la frecuencia angular por la masa. La constante va a ser igual a 20.943951 al cuadrado por la masa, que es 0.5 kilogramos. Y con esto tenemos que la constante es de 119.3245 newton por metro. Y esto vendría a ser la A. Para hallar la energía potencial del resorte, usamos la fórmula de la energía potencial elástica, que es igual a 1 medio la constante por x al cuadrado, pero en vez de x, esta vez vamos a usar la amplitud. Entonces, la energía potencial del resorte va a ser igual a 1 medio de K, que es 219.3245 por la amplitud, que es 0.1 al cuadrado. Y esto nos da un valor de 1.0966 joules. Y por último, ¿cuál es la velocidad máxima de la partícula? Vamos a usar la fórmula de la velocidad máxima, que es la amplitud por la frecuencia angular. Y esto va a ser igual a 0.1 y la frecuencia angular está ahí arriba, 20.943951, y esto va a ser igual a 2.0944 metros por segundo. En el ejercicio número 9 de la práctica nos dice que una masa de 50 gramos, oscila con un mas cuya frecuencia es de 0.25 Hz. La frecuencia va a ser igual a 0.25 Hz. Y que cuando t igual a 0 la masa se halla en su desplazamiento máximo, entonces vamos a usar coseno otra vez. Y nos pregunta en qué momento será el desplazamiento igual a 0 y en qué momento se encontrará la masa a la mitad de su amplitud. Es muy parecida a la pregunta 1. Con la frecuencia podemos hallar la frecuencia angular, que va a ser igual a 2pi
por la frecuencia. Y esto va a ser igual a 1.5707963 radianes por segundo. Y nos piden en qué momento será el desplazamiento igual a 0. Entonces x va a ser igual a 0 por la amplitud por el coseno de w por t. Dividimos ambos miembros entre a. El coseno pasa como arco coseno, y el arco coseno de 0, pi medios. Entonces pi medios va a ser igual a la frecuencia angular por t, y t va a ser igual a pi sobre 2 por la frecuencia angular, y esto es igual a 1 segundo. Y lo otro que nos preguntan, en qué momento se encontrará la masa a la mitad de su amplitud. Entonces x va a ser igual, la amplitud entre 2 va a ser igual a la amplitud por el coseno de la frecuencia angular por t. La amplitud se va, el arco coseno de 1 medio, pi tercios, esto va a ser igual a la frecuencia angular por t, y t va a ser igual a pi sobre 3 por la frecuencia angular, y esto es igual 0.6666 periódico puro segundos. En la pregunta número 12 nos piden qué amplitud y qué periodo debe tener un más para que la velocidad máxima sea de 30 centímetros por segundo y la aceleración máxima de 12 metros por segundo cuadrado. Entonces la velocidad máxima debe ser de 30 centímetros por segundo y la aceleración máxima de 12 metros por segundo cuadrado. Esta velocidad máxima la podemos convertir a 0.3 metros por segundo. Y luego usamos la fórmula de la velocidad máxima y de la aceleración máxima, que es igual a la amplitud. La velocidad máxima es igual a la amplitud por la frecuencia angular, y la aceleración máxima es igual a la amplitud por la frecuencia angular al cuadrado. Si llevamos la amplitud a dividir, nos quedamos con que la frecuencia angular es igual a la velocidad máxima sobre la amplitud. Y aquí nos quedamos con que la aceleración máxima entre la frecuencia angular al cuadrado va a ser igual a la amplitud. Sustituimos la primera y tenemos que la velocidad máxima sobre la aceleración máxima sobre la frecuencia angular al cuadrado va a ser igual a la frecuencia angular. Hacemos extremos y medios, y la velocidad máxima por la frecuencia angular al cuadrado va a ser igual a la aceleración máxima, y eso va a ser igual a la frecuencia angular. Esto con esto se va, y esto va a ser igual a la frecuencia angular, va a ser igual a la aceleración máxima entre la velocidad máxima. Y arriba teníamos los valores de la aceleración máxima, que es igual a 12, y la velocidad máxima, que es igual a 0.3. Y por la calculadora eso nos da 40 radianes por segundo. Y ya teniendo la frecuencia angular podemos sacar el periodo. El periodo va a ser igual a 2pi sobre la frecuencia angular, y esto va a ser igual a 2pi entre 40 radianes por segundo, y esto va a ser a 0.15708 segundos. Y de la ecuación número 1 ya podemos sacar también la amplitud. La amplitud va a ser igual a la velocidad máxima entre la frecuencia angular. La velocidad máxima es 0.3 metros por segundo y la frecuencia angular es 40 radianes por segundo. Y esto es igual
a 0.0075 metros. Por último tenemos el ejercicio 23, donde dicen que la masa de la silla es 42.5 kilogramos. Y que esta oscila a 1.3 segundos. Entonces el periodo de la silla es igual a 1.3 segundos. Nos dicen que una persona se sienta en ella y que con esto el periodo, vamos a poner el periodo 1, periodo 2, el periodo 2 va a ser igual a 2.54 segundos. Y nos piden calcular la masa de la persona. La masa de la persona es lo que nos piden calcular. Sabemos que el periodo va a ser igual a 2pi sobre la frecuencia angular, y que la frecuencia angular es igual a la raíz de k sobre la masa. Entonces tenemos que el periodo va a ser igual a 2pi, 1 sobre la frecuencia angular, se va a invertir la raíz, entonces masa sobre k. Elevamos a ambos al cuadrado, 4pi cuadrado por la masa sobre k. Pasamos k o la constante al primer miembro y pasamos el periodo al segundo miembro. Y al cuadrado por la masa, todo sobre el periodo al cuadrado. Y reemplazando, tenemos por la masa, que es igual a 42.5, entre el periodo, que es 1.3 al cuadrado. Y esto nos sale 992.844 newtons por metro. Como esta es una constante, debe servir tanto para esta ecuación como para la ecuación con la silla y la persona. Entonces tenemos que la masa total va a ser igual a la constante por el periodo al cuadrado entre 4pi cuadrados. Este periodo es el periodo 2. Entonces esto va a ser igual a 992.844 por el periodo 2, que es 2.54 al cuadrado, todo sobre 4pi cuadrados. Y esto va a ser igual a 162.24438. Pero esto es la masa total y tenemos que restarle la masa de la silla. Entonces la masa de la persona va a ser igual a la masa total menos la masa de la silla, y esto va a ser igual a 162.24438 menos la masa de la silla, 42.5, y esto va a ser igual a 119.74 kilogramos. Y esos serían los 6 ejercicios. Muchas gracias.